Bueno, pues dentro de la programación del 8 de marzo que ha preparado la Concejalía de Igualdad, tenemos esta actividad que hoy se realiza en la aldea de La Umbría en relación al homenaje a una maestra de la República aquí en La Umbría, una maestra de niñas, fruto de la investigación que ha realizado el Foro por la Memoria, que ha localizado incluso deberes escolares de estas alumnas en un archivo en Madrid. Se ha preparado una serie de trabajos para una exposición que está aquí en el Centro Social de La Umbría, y vamos a descubrir una placa en memoria de esta maestra para honrar su trabajo y su vida. Posteriormente vamos a tener una charla a cargo de Cristóbal García, profesor de la Universidad de Huelva, y de Félix Ramos, el presidente del Foro por la Memoria. Vamos a tratar en esas charlas tanto contextualizar aquella época como conocer más sobre la vida de esta maestra que, bueno, tantos recuerdos está trayendo a la gente que está visitándolo, porque los deberes escolares pues corresponden a muchas madres y abuelas de personas que están visitando esta exposición. Pensamos que es una actividad muy bonita para incluirla dentro de las actividades del 8 de marzo y honrar la memoria de estas personas. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es maravilloso que podamos encontrarnos en el Centro Social de la Umbría en una actividad que está dentro de la programación del 8 de marzo, bueno, pues reivindicativa en lo global la programación, pero en concreto esta actividad es de recuerdo y homenaje a la vida de una mujer que estuvo aquí de maestra, Nieves García, y a las alumnas que tuvo, que son mujeres de aquí de La Umbría, son madres, abuelas
de muchos y muchas de las que estáis aquí esta tarde. Aquí me acompaña Rosario, la presidenta de la Asociación de Mujeres El Pilar de la Umbría, que desde que le propusimos esta actividad, bueno, pues se acogió con mucho cariño por parte de la Asociación de Mujeres. Félix Ramos, el presidente del Foro por la Memoria de Huelva, y Cristóbal García, profesor de la Universidad de Huelva. Félix y Cristóbal son las personas que van a dar la charla informativa abajo en la sala de informática y en torno a la época de Nieves y en torno a la propia figura de lo que fue la maestra, para conocer un poco más, bueno, pues cómo fue su vida y entender mejor los días en los que ella vivió y desarrolló este trabajo con las niñas. Hemos preparado, gracias a ellos, estos trabajos escolares que, bueno, fruto de la investigación que esta entidad realiza constantemente, pues localizaron en un archivo en Madrid y pues tirando de los hilos, incluso vinieron aquí a la Umbría a visitar el lugar y hablar con la gente, pues pudieron ir desgranando un poquito más historias de esta mujer y de estas alumnas. Hemos puesto aquí una representación de esos deberes. En la mesa hay otra representación un poquito más amplia, pero ellos tienen más material. Y vamos a descubrir, ahora cuando ya yo hable, una placa aquí en la puerta del centro social en memoria de la vida, que yo creo que es lo que tenemos que celebrar, la vida de esta mujer. Y luego, posteriormente, como digo, pues ya en la sala de informática tendremos la charla. Yo le doy la palabra a Fer. Pues nada, ante todo agradecerte, Silvia, agradecer al Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres de aquí, que hayan acogido este acto, que viene a englobar un proyecto amplio que venimos realizando de varios años. Es la cuarta maestra que homenajeamos en la provincia, empezamos en Villanueva de los Castillejos, con Balbina Sánchez y Sánchez, es la única maestra que tenemos documentada que fue asesinada, y en el formato siempre es el habitual, dignificar la memoria de todo lo que hizo en el pueblo en favor de la educación, una educación republicana que iba en contra de lo que siempre tradicionalmente se ha conocido, la educación está en manos de la Iglesia, entonces se apuesta por dar una cultura general a todas sin distinciones, a todas y todos los niños de las localidades, y en esas dificultades entrañas que además era una mujer, normalmente mujeres independientes, que iban en contra de ese pensamiento tradicional que después en el golpe de Estado se instauraría con la dictadura franquista y serían doblemente represaliadas, porque a ellas les caería la losa de ir en contra de la moralidad y una serie de acusaciones que no se le hace a los varones. Entonces, ellas se enfrentan a una doble represión, ser maestra republicana y ser mujer. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apostado por la figura de las maestras republicanas para dignificarlas, porque era un nuevo concepto de mujer, era un nuevo concepto de mujeres que luchaban por el feminismo, por la igualdad, y durante la Segunda República pudieron conseguir esos avances, que tristemente, bueno, conocemos la realidad, y viene la dictadura, y van a pasar al lado contrario, ¿no? a la figura tradicional que va a tener la mujer, que va a estar supeditada al varón y no puede hacer nada como mujer independiente, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta hacer este proyecto sobre mujeres que fueron maestras republicanas. En su pliego de descargo, Nieves aporta una serie de documentaciones en la que nos pareció más entrañable, porque entre otras acusaciones que se le hace es portarse mal con las alumnas, ¿no? Entonces ella, para defenderse de ello, aporta cartas que le mandan las alumnas a ella, ¿sabes? Como, bueno, mostrándole su cariño, etcétera, etcétera, pero sobre todo aporta los deberes que hace y todos los trabajos escolares que le dio tiempo a realizar. Esta mujer estuvo del año 34 hasta el 36 aquí en la Umbría. Y dentro de las dificultades que encontró, porque son muchas, no teníamos los recursos que tenemos hoy en día, pues bueno, ella hizo lo que pudo y entonces como muestra de ello, pues yo creo que es muy bonito porque en ese sentido están las alumnas, pues me ha encantado porque muchas han estado cuchicheando, pues esta no sé quién, no sé cuánto, y esa era la idea fundamental, ¿no? El tema, ¿sabes?, emocional, que yo creo que viene muy bien al pueblo, porque desde un contexto particular del pueblo se entiende mucho mejor lo que significó la represión franquista, ¿no? Y este es el ejemplo, y para terminar, bueno, pues
simbolizarlo con una placa en su memoria y que quede para el recuerdo, ¿no?, de la aldea. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer que esté hoy aquí tanta gente reunidos en la Umbría con nosotros. Desde que Silvia me llamó, pues la verdad es que me puse muy contenta. Yo no sabía quién eran las niñas, pero ahora cuando he visto la lista, conocemos a muchas que vivieron de pasar de estar jugando en la escuela y estudiando, en minutos pasaron a otra historia en su vida. Así que nada, solamente agradeceros porque he visto trabajos de mi suegra cuando estaba en el colegio y de bastantes personas conocidas y ha sido bastante emotivo. Nada. Pues si os parece, salimos a descubrir la placa y luego bajamos a la sala de ensayo. Que ya hemos dicho dentro, solamente agradeceros vuestra presencia y bueno, una placa en recuerdo de Nieves García en un edificio que es municipal, que no es donde estaban las escuelas, ahora nos explicarán las distintas ubicaciones que tuvo, pero yo creo que al ser un edificio municipal este recuerdo, bueno, pues va a perdurar más que en otro lugar. Así que la señora presidenta de la Asociación de Mujeres nos va a hacer el honor de descubrir la placa. Bueno, pues mi nombre es Cristóbal García, yo soy historiador de la Universidad de Huelva y yo me he dedicado a investigar, entre otras cosas, los acontecimientos de la Segunda República. Y entre los acontecimientos de la Segunda República, una cosa que he estudiado en concreto ha sido la escuela republicana. Y el Foro por la Memoria, que es una agrupación memorialista, me ha ofrecido venir hoy aquí a la Umbría porque van a rendir una especie de homenaje a una maestra que padeció persecución después de la Guerra Civil, Nieves García, y lo que yo voy a hacer es hablar un poco en general de lo que fue la Escuela de la República, es decir, los beneficios que aportó a la sociedad, el cambio que se produjo desde una escuela pobres, abandonadas, desangeladas, donde había muchos niños que no llegaban ni siquiera a esas escuelas, frente a las escuelas que tenía la Iglesia, que eran unas escuelas más ricas, mejor montadas, y a la que no tenían acceso la gente del pueblo. Entonces, cuando llega la Segunda República, por lo pronto, lo primero que se encuentra es que hay un analfabetismo rondando el 40, el 50%, en muchos pueblos, y si lo analizamos, entre las mujeres prácticamente todas no habían accedido a la educación pública y muchos niños tampoco, y entonces la escuela se encuentra con una población, sobre todo en Andalucía, muy pobre, campesina, y tiene que empezar a hacer una política reformista, pues empezando por procesos, campañas de alfabetización, las colonias escolares, las cantinas escolares, el instituto escuela, el instituto obrero, es decir, tomar una serie de medidas de expandir la cultura. Todo el mundo recuerda García Lorca con su compañía La Barraca, representando obras de teatro de los clásicos españoles, y hay una involución, un cambio muy importante desde lo que había sido la educación, la escuela y la cultura
en la época de la monarquía borbónica, el último Alfonso XIII y Primo de Rivera, y lo que va a hacer la Segunda República. Y fundamentalmente yo quiero con esto introducir lo que luego Félix, que es el presidente del Foro por la Memoria, va a hablar de lo que fue la depuración del magisterio y en concreto de esta persona de aquí del pueblo. Félix Ramos, soy el presidente del Foro por la Memoria de Huelva y, entre otras cuestiones, en la asociación pues investigo el expediente de diversas personas. En este caso concreto es una investigación sobre una maestra de aquí de la Umbría, que es María de las Nieves García Navarro, que fue depurada por ser maestra republicana. Este proyecto entra englobado en unos homenajes que estamos haciendo en diversas localidades de Huelva. Esta es la cuarta maestra que homenajeamos, en el sentido de por qué nos fijamos concretamente en las maestras, porque dentro de la profesión del magisterio ellas tuvieron una casuística más complicada que los hombres. Eran represaliadas por no ser, digamos, adaptadas al orden tradicional, ¿no? a lo que la ideología, ¿no?, que se impone después en el franquismo. Eran mujeres independientes, solteras, tenían independencia económica, entonces no eran mujeres como tradicionalmente demandaban los cánones eclesiásticos. En el caso de la maestra veremos esta tarde que es perseguida precisamente por eso, por faltar a la moralidad religiosa, y es depurada y expulsada de la provincia con una inhabilitación en el cargo durante 2 años. Entonces nosotros vamos a hacer el recorrido de su proceso de depuración, vamos a ver lo injusto del caso y es un poco restablecer la memoria, que vamos a culminar una placa en homenaje a esta maestra, una de las tantas que fueron represaliadas por ser mujer y por ser maestra republicana. En el sentido de esta maestra, la dificultad entraña también, porque claro, date cuenta que en el magisterio, en esa época sobre todo, no eran foráneos, eran gente de fuera. Entonces ella llega en el año 34 y la depuran en el 36, con lo cual en ese espacio de tiempo ella intenta adaptarse aquí, porque claro, las condiciones en aquel entonces de las escuelas, la República hace un impulso muy grande por construir escuelas, por dignificar la profesión de la maestra y de los maestros, pero claro, no había economía en el momento para tener un establecimiento adecuado. Aquí se encuentra una escuela ruinosa, ella intenta por todos los medios llevar adelante la educación de las niñas y niños, porque ella tiene una escuela mixta, da 54 niños y niñas clase, que es bastante un número elevado, y en ese sentido ella hace un esfuerzo grande que en un principio se lo reconocen inspectores que en ese momento eran de la República, que después en el franquismo cambian y entran dentro de la comisión depuradora. Lo que primero le reconocían, después se lo deniegan y entonces empiezan a hablar en el sentido de calumniándola, que se portaba mal con las alumnas, que no correspondía con los deberes religiosos, etcétera, etcétera. Ella en su pliego de descargo aporta todos los deberes de las niñas y niños, en este caso de las niñas, en el cual ve que tiene un trato correcto, donde las niñas tienen una caligrafía adecuada, que incluso se ven los deberes coloreados, con unos buenos trazos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ves cómo esta maestra intenta por todos los medios traer la educación a unos niños y niñas que no tenían en ese momento. Y esa labor, pues sesgada de raíz cuando es depurada y expulsada de aquí, que en el año 44 por fin consigue restablecerse de nuevo en su puesto de maestra y empieza a ejercer en Mairena del Arcor. Pero durante 8 años está suspendida de empleo y sueldo. Imaginaros esta mujer cómo pudo dedicarse a sustentarse prácticamente, ¿no?
no solo la escuela de Montessori, también salían sobre la instrucción pública, el Instituto de la Instrucción Pública, que tenía un poco el tema, no sé si habéis la película más, digamos, conocida, La lengua de las mariposas, que se ve ese profesor abnegado con sus alumnos, que les enseña el contacto con la naturaleza, que les enseña en espacios libres y le da todo lo que es, todas las asignaturas, pero en otro contexto, en otro entorno, donde ellos realmente se preocupan en conocer, en debatir, etcétera. Es otro tipo de educación. La educación republicana precisamente es perseguida por eso, porque intenta dotar de educación a todas las personas sin distinción de ningún tipo. Entonces, claro, al querer educar al pueblo en ese sentido, en otro tipo de educación que no era la tradicional, que era la Iglesia, estaba en manos de la Iglesia, con todas esas normas eclesiásticas, pero ellos cambian de raíz esa educación. Entonces, en ese sentido, pues se fijan, bueno, Cristóbal dará la charla con más detalles que yo, hay otro tipo de educación, ¿no?, que es precisamente en eso, el contacto pues, con la realidad, con la naturaleza, y donde ellos aprenden a relacionarse más allá de la educación de toda la vida, ¿no?, sentado en el aula y prestando atención y muchas veces pues no aprendiendo como deberían.